Veremos ahora el formato condicional que se aplica a celdas o rangos de celdas, que en resumidas cuentas lo que hacen es resaltar las características de un contenido de celda o de rango de celdas. ¿Cuándo? Cuando se cumple una condición respecto del contenido de la celda. Es una condición lógica que tendrá como valor verdadero o falso. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hacemos es aplicar una condición para evaluar el contenido de la celda y según esto destacarla de alguna manera que veremos a continuación. Por ejemplo, tenemos un rango con números diversos y vamos a destacar con rojo aquellos que sean, por ejemplo, en este caso, menores que 4. Menores que 4. Entonces tenemos las celdas y acá las celdas con condición, o sea, con un formato condicional. Entonces, en la pestaña inicio tenemos formato condicional y tenemos una variedad importante de maneras de resaltar en base a un formato condicional. Veámoslos en el programa Excel. Tenemos acá entonces nuestros datos originales y acá al frente tenemos lo mismo pero considerando en este rango un formato condicional. Que lo encontramos en inicio, celdas, en estilo aquí al lado, formato condicional. Pues bien, entonces seleccionamos reglas acá, podemos seleccionar el tipo de regla y administrar las reglas también. Cuando quisiéramos cambiar algunas que están incorporadas ya. Bien, veamos en este ejemplo, formato condicional. Aquí se eligió esta opción, es mayor que. Entonces, por ejemplo, para este rango que marcamos previamente, vamos a cambiar la opción acá, diciendo que vamos a considerar con verde la que sea mayor que 4. Hacemos Enter y las que cumplen la condición mayores que 4 será verde. Verde. Y inmediatamente las marco. Como pueden ver entonces, es muy sencillo. Si cambiamos el valor de la celda, ponemos un 1, no deberá ser verde. Por ende, va a ser la condición que estaba de antes, 4. Esta que en 0 ponemos 9 y se nos transforma en verde inmediatamente. Entonces, de esta forma, con el formato condicional aplicado a un rango, a una celda, podemos destacar los valores para marcar tendencias, ilustrar sobre el contenido de los datos de manera gráfica. Tenemos acá otra que es más interesante, puesto que usamos la forma gráfica de semáforo. Marcamos el rango para aplicar sobre esta, entonces la condición. Vamos a formato condicional y vamos a administrar esta regla. Ah, bueno, pero pudimos haber elegido antes también. Si es que partíamos de 0, esta es la forma de conjunto de iconos. Bueno, podemos repasar acá, tenemos el mayor que, menor que, es igual, que cumpla con un texto. También están valores un poquito más agregados, como por ejemplo los 10 superiores, 10% de valores superiores, los inferiores, por encima del promedio, por debajo del promedio y muchas más reglas, si quisiéramos. Tenemos también acá barra de datos con colores, escalas de color, también tenemos esa opción, y conjunto de iconos, que es lo que vamos a ver ahora. Se eligió este conjunto de iconos. Marcamos de nuevo, veamos, vamos a administrar la regla que está incorporada ahí, y la regla incorporada acá es, aquí tenemos el administrador de reglas, de formato condicional. Para esta selección, que es el rango de celdas, vamos a editar esta regla para saber cómo es que construyeron la asignación de los colores al rango de datos. Editamos la regla y estilo de formato dice conjunto de iconos. Este estilo pudieron haber elegido estos otros también, ¿no es cierto? Pero eligieron el anterior
Pues bien, ahí tenemos varios en realidad. Eligieron ese, el de semáforo clásico. Entonces, cuando el valor es mayor o igual que 5, entonces, y el tipo de dato es un tipo de dato número. Aquí es importante que una cosa es el contenido, otra es el tipo de dato. Veamos qué otros tipos de datos: porcentual, fórmula, percentil. Aquí estamos trabajando solo con datos, número, tipo número. Cuando aquí dijimos que voy a hacer, por ejemplo, un 6. Estamos cambiando la regla original. Entonces, acá mayor o igual que 6. Y aquí entonces, cuando veamos el número mayor o igual que 6, vamos a ver mayor o igual que 6. Y si se fijaron, cuando manejamos este icono acá, se nos transformó inmediatamente el siguiente rango y puso el 6 acá, porque nos va a preguntar cómo quiere que sea el amarillo, cuando sea menor que 6 y mayor que, por ejemplo, un 4. El 4 es amarillo, entre 5 y 4, porque es menor que 6, ¿no es cierto? Y mayor que 4. Bueno, mayor que 4 sería 5, pero pongamos mayor o igual que 4 entonces. Y entonces será amarillo cuando sea menor que 6 y mayor o igual que 4, o sea, cuando sea o 5 o 4, o los valores intermedios, si fueran con decimales, será pintado de amarillo el semáforo, y los menores que 4, por excepción, entonces será rojo. Aceptamos, aplicamos, aceptamos. Entonces, la regla era que el verde era cuando era 6, ¿no es cierto? 6 es verde. El 4 es amarillo, el 5 es amarillo, ¿ya? 5 amarillo. El 3, el 2 también. El 2, si fuera 2 acá, sería rojo, ¿no es cierto? Efectivamente es rojo. Para resumir, entonces, tenemos esta chance de manejar un formato condicional aplicado sobre una celda o un rango de celdas. Si quisiéramos seguir hacia abajo ingresando mayores valores, por ejemplo 2, 7, 9, nosotros podemos copiar. Copiamos con la brocha, podemos copiar el formato. Y se nos siguen agregando las reglas aplicables al resto del rango que hemos puesto acá. Solamente con el propósito de simplificar, usamos directamente la, la brocha o pincel, le dicen otros también, para copiar el formato asociado a la celda. Por lo tanto, aquí tenemos aplicado el formato que está descrito. Entonces, ahora nuestro rango es más grande. Bueno, podemos ponerlo al lado también acá, si quisiéramos. Por ejemplo, 1, 2, 6. Copiamos el formato, clic derecho, copiador de formato, digámoslo. Y tenemos entonces, como copiamos de más, podemos tener acá un 4, que sería amarillo, claro, efectivamente, amarillo. Y ahí tenemos entonces en operación el formato condicional en las formas clásicas. El alumno tiene que revisar el resto de los formatos, hay una tremenda variedad para probar su aplicación sobre celdas numéricas como es tradicional.